Durante años, en San Matías, Departamento de la Libertad, no mandaba el Estado, mandaba la pandilla. Ellos decidían quién entraba a esas calles, quién salía y quién no volvía a salir jamás. Los vecinos lo sabían, las autoridades lo sabían, y durante años nadie logró romper esa estructura por completo, hasta que la justicia salvadoreña, bajo el régimen de excepción, dictó una sentencia que lo cambió todo. 173 condenados en un solo fallo, penas de hasta 45 años de prisión, y en el centro de todo, un hombre llamado Santos Molina Enríquez, alias Charlie, encargado de una estructura criminal conocida como la cancha El Jocote. Esto no es el resumen genérico que ya viste en otros lados. Es la reconstrucción completa y verificada de cómo cayó, en un mismo golpe judicial, una estructura entera del barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. Y para cuando termine este video vas a entender algo que ningún otro canal ha explicado todavía. En los próximos minutos vas a descubrir 4 cosas. Primero, cómo funcionaba realmente la cancha El Jocote y qué controlaba Charlie desde adentro. Segundo, qué ocurrió el día en que la justicia decidió juzgar a 173 personas de una sola vez. Tercero, qué fue exactamente lo que hizo extrema esta sentencia dentro de la historia judicial de El Salvador. Y cuarto, por qué durante años ningún gobierno de la región logró desmantelar una estructura criminal completa como esta, mientras El Salvador sí lo consiguió. Esa última pregunta es la que de verdad importa, porque no se trata solo de contar una condena. Se trata de entender por qué el resto de Latinoamérica sigue esperando su propio régimen de excepción. Y una aclaración antes de continuar, todo lo que vas a escuchar aquí está confirmado con fuentes judiciales y periodísticas verificadas. No inventamos cifras para ganar vistas, como sí ha ocurrido con parte de la cobertura genérica que circula sobre este caso. Aquí vas a tener el expediente completo, con nombre, estructura y jerarquía. Vamos a lo esencial. El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra 173 integrantes de la Mara Salvatrucha y el barrio 18. No fue un solo juicio, sino 2 despachos judiciales en paralelo, ambos bajo el mismo paraguas legal, el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esto no era solo una cifra más. Era la primera vez que se juzgaba en bloque la jerarquía interna casi completa de 2 estructuras rivales. Y ahí entra el nombre que le da forma humana a todo el expediente, Charlie. El despacho del juez 4 condenó a 40 miembros de la pandilla 18, todos de la misma célula, la cancha El Jocote, tribu Quever, facción revolucionaria. Entre ellos apareció Santos Molina Enríquez, alias Charlie, señalado como el encargado de coordinar la estructura criminal completa. No un soldado más. El hombre que, según el expediente, decidía cómo se manejaban las armas y cómo se repartían las responsabilidades dentro de la cancha. 18 hombres y una mujer de esa misma estructura recibieron la pena máxima. 45 años de prisión por funciones de liderazgo. Casi la mitad de los 40 condenados del Jocote no eran soldados rasos, eran mandos. Esta no fue una condena contra una pandilla difusa, fue una condena que aisló, nombre por nombre, a quienes tomaban las decisiones. Pero todavía faltaba la otra mitad de la historia. Si quieres entender cómo el mundo entero está mirando lo que El Salvador está haciendo con su sistema judicial, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente cómo se construye, pieza por pieza, el desmantelamiento de una estructura criminal completa. Y no hablamos solo de teoría, hablamos de nombres, cifras y roles confirmados por el propio tribunal. Dentro de la misma sentencia contra la cancha El Jocote, otros 3 civiles activos de la estructura fueron condenados a 30 años de prisión, y 17 colaboradores más recibieron 25 años cada uno. Todos ellos, según los registros oficiales, operaban específicamente en el municipio de San Matías, en La Libertad. Un solo territorio, una sola cancha y una jerarquía completa cayendo en cascada. Primero los que mandaban, después los que ejecutaban y finalmente los que colaboraban desde la sombra. Esa estructura de 3 niveles es exactamente el modelo que las pandillas centroamericanas replican en decenas de comunidades, no solo en San Matías. Y ahí empieza a asomarse la pregunta que vas a escuchar varias veces en este video. Si esta estructura funcionó durante años sin que nadie la tocara, ¿qué fue lo que finalmente permitió desarmarla por completo? Para entender esa pregunta hay que hablar de lo que significa en la práctica controlar una cancha. No es una simple célula delictiva. Es una unidad territorial completa. La pandilla decide quién puede caminar por esas calles, qué negocios pagan renta, qué familias quedan bajo vigilancia y qué represalias existen si alguien rompe las reglas internas. Durante años, esa autoridad paralela funcionó con más fuerza que la autoridad del Estado. La policía entraba, pero la pandilla seguía decidiendo. Esa es la parte que rara vez se cuenta con esta claridad
y es la que explica por qué esta sentencia no es solamente una cifra. Es la prueba de que ese equilibrio de poder finalmente se rompió. Pero esto era apenas la mitad del expediente, porque mientras el juez 4 cerraba el caso de El Jocote, al mismo tiempo, en otro despacho, se estaba resolviendo un caso todavía más grande. El despacho del juez 2 resolvió, en paralelo, el caso contra 133 miembros de la clica Opicos Locos Salvatrucho, perteneciente al programa Libertad de la Mara Salvatrucha. 133 personas, sentenciadas en el mismo periodo, con penas que oscilaron entre 25 y 40 años de prisión, según la gravedad de los delitos y el grado de responsabilidad de cada uno dentro de la organización. 15 de esos acusados recibieron 40 años de prisión por ostentar la categoría de homeboy, la denominación interna que la Mara Salvatrucha utiliza para identificar a quienes ya ocupan posiciones de liderazgo consolidado dentro de la estructura. Esta clica operaba en los distritos de San Juan Opico y San Pablo Tacachico, también en el Departamento de la Libertad, es decir, dos estructuras criminales distintas, dos pandillas rivales históricas, cayendo en el mismo periodo judicial, en el mismo departamento, bajo el mismo régimen de excepción. Ese dato, el de las dos pandillas rivales cayendo casi al mismo tiempo en la misma región, es algo que ningún otro canal ha puesto en contexto todavía, porque no se trata de un golpe aislado contra el barrio 18, ni de un golpe aislado contra la Mara Salvatrucha. Se trata de una ofensiva judicial simultánea contra ambas estructuras, en el mismo territorio, con jueces distintos trabajando de forma coordinada. Y para entender por qué eso importa tanto, hay que volver a lo que decíamos al principio. Durante años, ninguna de las dos pandillas temía perder el control de sus canchas al mismo tiempo que su rival. Ahora ambas lo perdieron, en cuestión de semanas. Lo que viene ahora es lo que ninguna cobertura de este caso ha explicado todavía. ¿Cómo se sostiene, legalmente, una condena contra 173 personas al mismo tiempo, sin que el proceso se caiga por vicios de forma? Porque esa es quizás la parte más técnica y más importante de todo este expediente. Las condenas contra ambas estructuras se sostuvieron sobre delitos concretos: tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia de armas, y agrupaciones ilícitas, todos ellos catalogados como delitos en perjuicio de la paz pública. No son cargos menores, son los delitos que permiten a la Fiscalía salvadoreña probar, con evidencia física y testimonial, la existencia misma de la estructura criminal como organización, no solo la culpabilidad individual de cada acusado. Esa es la clave técnica que explica por qué un tribunal puede condenar a 173 personas en un mismo periodo sin que cada expediente colapse por separado. La Fiscalía no está probando 173 delitos aislados, está probando la existencia de dos estructuras criminales completas, con roles definidos, y encajando a cada acusado dentro de esa estructura según su función real. Y aquí aparece algo que conecta con la vida cotidiana de las comunidades afectadas. Durante años, familias enteras en San Matías, San Juan Ancopico y San Pablo Tacachico vivieron bajo el mismo patrón: toque de queda impuesto por la pandilla, cuotas de extorsión disfrazadas de colaboración, y silencio frente a cualquier autoridad, porque hablar significaba exponerse a una represalia que el Estado no siempre podía prevenir a tiempo. Los datos exactos de extorsión asociados a estas dos estructuras no han sido publicados en el expediente disponible hasta ahora, pero el patrón de control territorial sí está plenamente documentado en la sentencia. Este es el momento de detenernos un segundo. Si te está quedando clara la magnitud real de este fallo y quieres seguir viendo casos judiciales verificados como este, suscríbete ahora. Porque lo que viene después es la parte donde comparamos esta estructura con otras similares en la región, y ahí es donde el caso se vuelve todavía más revelador. Pongamos las cifras juntas, porque hasta ahora las hemos visto por separado. 40 condenados en la cancha del Jocote del barrio 18. 133 condenados en la clica Opicos Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha. Total, 173 personas sentenciadas en dos despachos judiciales distintos dentro del mismo tribunal en el mismo periodo. De ese total, según los registros oficiales, 33 personas recibieron las penas más severas del expediente: 18 hombres y una mujer con 45 años en el caso del Jocote, y 15 homeboys con 40 años en el caso de Opicos Locos. Es decir, casi uno de cada 5 condenados de todo el fallo pertenecía a la línea de mando más alta de su estructura. Ese es el dato que confirma algo que las autoridades salvadoreñas han repetido de forma constante. El objetivo del régimen de excepción no es solamente encarcelar masivamente, sino desarticular específicamente la cadena de mando de las pandillas, empezando por quienes las dirigen desde dentro.
Pero hay una capa más profunda que muy pocos han explicado: la diferencia entre cómo se estructura el barrio 18 y cómo se estructura la Mara Salvatrucha. En el Jocote, la jerarquía se organiza en torno a una figura como Charlie, un encargado que coordina directamente la cancha, con civiles activos y colaboradores debajo de él en una cadena corta. En No Picos Locos, la Mara Salvatrucha usa un sistema de programas y clicas mucho más ramificado, donde el estatus de homeboy depende de una jerarquía interna casi ritual, construida durante años de pertenencia. Esa diferencia explica por qué el barrio 18 concentra responsabilidad en menos manos, mientras la Mara Salvatrucha la distribuye en una base más amplia de mandos medios. Todavía faltaba la pieza que terminaría de explicar por qué este fallo se volvió tan contundente. Y esa pieza tiene que ver con lo que pasó fuera de la sala del tribunal, no dentro de ella. Desde que arrancó el régimen de excepción en marzo de 2022, miles de personas han sido detenidas y procesadas en El Salvador bajo esta misma figura legal. Esa cifra masiva de detenciones generó, según reportes oficiales, una sobrecarga considerable para el sistema judicial salvadoreño, que tuvo que multiplicar tribunales especializados, como el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, para poder procesar expedientes de esta magnitud sin colapsar. Y aquí está el contraste que conecta directamente con la pregunta que dejamos abierta al principio. Si otros países de la región llevan décadas enfrentando el mismo problema de control territorial por parte de pandillas y estructuras criminales, ¿por qué solamente El Salvador logró construir la maquinaria judicial capaz de sostener un fallo como este, contra 173 personas, sin que el proceso se derrumbe? La respuesta oficial que han dado las autoridades salvadoreñas es consistente: se trata de una política de Estado sostenida, no de un operativo aislado. El régimen de excepción no se limita a las capturas masivas, incluye tribunales especializados, fiscalías dedicadas exclusivamente al crimen organizado, y un sistema penitenciario diseñado específicamente para que quienes son condenados bajo este régimen no puedan seguir operando desde dentro de la cárcel. Algo que durante años fue precisamente el problema estructural más grave del sistema penitenciario salvadoreño y de buena parte de la región. Esa última parte, la del sistema penitenciario, es la que nos lleva directo al corazón de este video. Ahora sí llegamos al punto que cambia por completo la manera de entender este caso, pero antes de mostrártelo tienes que entender exactamente qué significaba, hasta hace pocos años, que un pandillero condenado siguiera operando desde dentro. Durante años, en El Salvador y en buena parte de Centroamérica, las cárceles no eran el final de la carrera criminal de un pandillero. Eran, muchas veces, su nueva oficina, con teléfonos ingresados por corrupción, con visitas que servían para transmitir órdenes, y con pabellones completos bajo el control interno de la propia pandilla. Una condena de 20, 30 o incluso 40 años no significaba necesariamente el fin de la operación criminal de alguien como Charlie. Significaba, en el peor de los casos, un simple cambio de dirección. Esa es la razón por la que, durante mucho tiempo, condenas duras y regímenes de excepción anteriores no lograron romper realmente el poder de las pandillas. El castigo existía en el papel, pero la estructura seguía viva detrás de los muros. Lo que cambió esa ecuación en El Salvador fue la construcción de un sistema penitenciario diseñado exactamente para impedir eso. Aislamiento real entre reclusos y el exterior, restricción absoluta de comunicaciones, separación estricta entre estructuras rivales y un régimen interno que elimina cualquier posibilidad de que un condenado siga ejerciendo autoridad desde su celda. Y aquí es donde el nombre de Charlie y el de los otros 32 mandos condenados a las penas máximas de este fallo dejan de ser solamente una cifra judicial y se convierten en la prueba de un modelo que sí logró cerrar esa puerta que durante años quedó abierta en toda la región. 45 años de condena solo tienen sentido real si el sistema penitenciario garantiza que esos 45 años se cumplen sin que la estructura criminal siga funcionando desde dentro. Y eso, precisamente, es lo que el modelo salvadoreño actual está diseñado para asegurar. Piensa en lo que esto significa para alguien como Charlie en la práctica. Antes de este modelo, un mando de su nivel dentro de una cancha podía negociar traslado, mantener contacto con el exterior a través de intermediarios e incluso seguir ordenando cobros de extorsión desde el interior de un penal común. Ese era, durante años, el punto ciego de todo el sistema. Se castigaba al hombre, pero no se rompía su capacidad de mando. Ahora, quienes reciben condenas de esta magnitud bajo el régimen de excepción son trasladados a un esquema penitenciario de máxima seguridad, sin acceso a visitas regulares, sin posibilidad de comunicación con otros reclusos de distinta estructura,
y con una vigilancia diseñada para que ningún mensaje, ninguna orden y ninguna señal de autoridad vuelva a salir de esa celda hacia la calle. Los datos exactos sobre el centro específico donde cumplirán condena cada uno de los 170 y 3 sentenciados no han sido publicados en el expediente disponible hasta ahora, pero el patrón de traslado de mandos condenados bajo este régimen hacia centros de máxima seguridad sí está documentado como práctica constante del sistema. Esa es la verdadera magnitud de esta sentencia. No es solamente que 173 personas recibieron condenas severas. Es que por primera vez esas condenas se dictan dentro de un sistema que efectivamente puede sostenerlas, tanto en la sala del tribunal como después, dentro de la cárcel. Y esa combinación, sentencia dura más sistema penitenciario capaz de hacerla cumplir en la práctica, es exactamente lo que la región lleva años intentando replicar sin éxito. Para los 33 mandos que recibieron las penas máximas de este expediente, entre ellos Charlie, el mensaje del propio sistema es directo. La autoridad que ejercían sobre una comunidad entera termina exactamente en la puerta de esa celda y no vuelve a salir de ahí en 4 décadas y media. Las propias autoridades judiciales han sido explícitas al respecto. Han reiterado que continuarán aplicando todo el peso de la ley contra quienes formen parte de estructuras delictivas, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad y la paz pública en todo el territorio. Y no es una frase aislada. Según los registros disponibles, esta sentencia contra la cancha El Jocote y la clica Ópicos Locos Salvatruchos se suma a una tendencia sostenida de endurecimiento judicial en El Salvador, donde otros tribunales de crimen organizado están replicando el mismo modelo: identificar la estructura completa, aislar a los mandos y condenar en bloque en lugar de expediente por expediente. Eso significa que el caso de Charlie no es un hecho aislado dentro del sistema judicial salvadoreño. Es una muestra de cómo opera hoy la maquinaria completa contra el crimen organizado en ese país y de cómo probablemente seguirán cayendo en los próximos meses otras canchas y otras clicas que durante años se sintieron intocables. Ahora bien, esta historia no termina en San Matías, porque lo que ocurrió con la cancha del Jocote y con la clica Ópicos Locos Salvatruchos es apenas una muestra a escala local de un problema que, en distintas versiones, atraviesa a toda Latinoamérica. En México, cárteles y bandas asociadas han mantenido durante años motines, fugas y comunicación desde penales de máxima seguridad, con reclusos que siguieron ordenando extorsiones desde su celda gracias a la corrupción del personal penitenciario. En Colombia, estructuras urbanas heredadas de bandas criminales sostienen control territorial en barrios enteros de Medellín, Cali o Buenaventura, replicando el mismo esquema de cancha que vimos en El Jocote. En Honduras, maras y pandillas mantuvieron un control tan profundo dentro del sistema penitenciario que derivó en algunos de los motines carcelarios más violentos de la historia reciente de Centroamérica. Y en Argentina, pabellones de cárceles provinciales han sido señalados, según reportes periodísticos, por mantener jerarquías internas de reclusos que controlan de facto la seguridad interna, con la autoridad formal del Estado reducida a un papel casi simbólico. 4 países, 4 realidades distintas, un mismo patrón de fondo. Estructuras criminales que sostuvieron control territorial o penitenciario porque el sistema judicial tradicional no logró romper esa cadena de mando desde la raíz. Y aquí aparece la pregunta que millones se hacen cada vez que ven un caso como el de Charlie. ¿Por qué El Salvador sí logró desarmar estructuras completas, con nombre, jerarquía y sentencia firme, mientras el resto de la región sigue atrapada en el mismo ciclo de motines, fugas y control criminal desde dentro de sus propias cárceles? Una respuesta parcial, pero verificable, es esta. El Salvador no se limitó a endurecer las penas. Construyó, en paralelo, la maquinaria judicial capaz de sostener condenas masivas como esta, y un sistema penitenciario diseñado específicamente para impedir que esas condenas se conviertan en letra muerta dentro de la cárcel. Ese es exactamente el modelo que inspiró la construcción del CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una infraestructura pensada para que ningún condenado, sin importar su rango, pueda seguir operando desde dentro. Lo que ves en este expediente con Charlie y los 32 mandos condenados a las penas máximas está en el ADN de esa filosofía penitenciaria. México, Colombia, Honduras y Argentina tienen prisiones duras y operativos duros, pero ninguno ha logrado todavía, de forma sostenida, la combinación exacta que logró El Salvador: sentencia masiva, jerarquía desarticulada por completo y un sistema penitenciario que garantiza que la condena se cumple tal como fue dictada. El CECOT es hoy el estándar físico de ese modelo: muros de concreto que no dejan pasar ni un mensaje al exterior, luces encendidas las 24 horas para que jamás exista un instante de oscuridad ni de intimidad.
miles de reclusos con el mismo uniforme blanco, cabezas rapadas para eliminar cualquier símbolo de identidad o jerarquía dentro de la pandilla, y un silencio impuesto que contrasta, de manera brutal, con el ruido de autoridad que estructuras como el Jocote u Opicos Locos Salvatruchos imponían durante años sobre comunidades enteras. El hombre que durante años decidía quién entraba y quién salía de una cancha completa, hoy no decide ni siquiera cuándo se enciende o se apaga la luz de su celda. Ese es el contraste de poder que resume, mejor que cualquier cifra, lo que significó esta sentencia. Charlie y sus 39 compañeros de la cancha El Jocote no solo perdieron su libertad, perdieron, de manera absoluta, cualquier capacidad de seguir ejerciendo autoridad sobre alguien, dentro o fuera de esos muros. Esa pérdida total de control es, precisamente, la pieza que durante años faltó en la mayoría de los sistemas penitenciarios de la región. Antes de cerrar, vale la pena volver a la cifra que abrió este video, porque ahora tiene un significado distinto: 173 condenados, penas de hasta 45 años. Dos estructuras rivales, desarticuladas en el mismo periodo judicial, en el mismo departamento. Y un hombre, Charlie, cuyo nombre pasará a formar parte del expediente más contundente que ha enfrentado la cancha del Jocote en toda su historia. No fue una condena aislada. Fue la demostración, con nombre y cifras verificadas, de que un sistema judicial y penitenciario bien diseñado sí puede romper, de raíz, una estructura criminal que durante años pareció intocable. Y ahora la pregunta queda para ti: ¿crees que el Cecote es realmente el estándar que el resto de Latinoamérica debería replicar? ¿O crees que estructuras como el Jocote y Opicos Locos Salvatruchos podrían volver a reconstruirse si el modelo cambia de gobierno? Déjalo en los comentarios, porque esta conversación apenas está empezando, y en el próximo video vamos a mostrarte otro expediente que muy pocos han contado todavía.